sesiones para comentar. Finalmente, pues toda esta parte que ustedes están viendo al final del día. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos ahí a esta parte de base de datos. Toda la semana les voy a estar publicando sin excepción, las sesiones y lo que corresponde a los objetivos de la misma. Esos objetivos, pues bueno, van a ser diversos y vamos a ver el primero de ellos ahí en la plataforma. Ahí mi computadora está medio lenta, no sé qué le esté pasando. ¿Sí me escuchan bien? ¿No se ha trabado el internet? No, para nada. Ok, muy bien. Entonces, ahí pusimos a grabar la sesión. Pusimos a grabar la sesión. ¿A cuánto les queda Cancún a ustedes de Campeche? Bueno, donde yo estoy, me queda a 4 horas. De Ay, Campeche son 1 hora más. todavía está lejos, ¿no? Sí, son como 400 kilómetros que quedan. Pero está más bonito Campeche, es lo que dicen. Menos delincuencia. ¿A qué le llaman menos? Es una ciudad donde todavía, bueno, mi pueblo donde yo vivo, es una ciudad donde puedes andar a las 2, 3, 4 de la mañana sin ningún problema que te asalte. Ok, ok, muy bien. ¿Cómo se llama tu pueblito? Silvalché es un municipio nuevo. Relativamente nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Apenas el año pasado se consolidó como municipio. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Ok, fíjense bien, entonces aquí les estoy grabando y bueno, dice, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión de base de datos. Dadas las tecnologías actuales, como les comentaba, en donde todo se encuentra interconectado, es más fácil que nunca recuperar información de lugares remotos. Se puede ver la relevancia del uso de bases de datos, ya que estas son consideradas una de las más grandes aplicaciones de la informática a nivel empresarial y personal. Algunos de los usos que tienen las bases de datos son poder consolidar todos los datos de una empresa o organización en un solo lugar y esto permitir que se puedan recuperar entre los diversos departamentos. De esta manera se evitan redundancias y proporcionan un nivel de eficacia alto. Para ello, en esta sesión se verán los conceptos básicos que componen el estudio y la gestión de la base de datos. Los objetivos de esta sesión, chicos, pues va a ser describir las bases de datos mediante un conjunto de información relacionada a fin de poder ser administrada con un manejador de base de datos, ¿no? Oracle ahí podría ser en esa parte. El lenguaje también, por ejemplo, de programación como R para los actuarios, Econometrics, etcétera. Los ERPs que ahorita vamos a comentar. Otro de los objetivos va a ser reconocer las características del sistema de administración de base de datos a través de un software usado para administrar la información almacenada por bases de datos. Pregunta, ¿conocen algún software de base de datos? me imagino que las terminales tontas de los cajeros de automáticos, ¿no? Ok, tienen una base de datos en MyOracle, MySQL. Bien, finalmente sí, es parte de. Ok. Fíjense bien, les voy a abrir un mundo del sistema, de los sistemas de administraciones de bases de datos que tienen que ver como tal. Hay una diversidad de aplicaciones hoy en el país que uno de los que rige es el ramo de los ERP. Para aquellos que no conocen qué son los ERP, mis amigos, pues es manejar datos dentro de la empresa. Eso es por demás interesante para nosotros por una sencilla razón. ERP significa The Enterprise Resource Management. Entonces, la administración, obviamente, de todo lo que tiene que ver con los entes económicos o de las empresas. Dentro de los más pesados que puede haber hoy en la parte empresarial y de mercados y de industria, pues está uno de ellos que se llama Manhattan, por ahí, si lo llegan a escuchar. Otro de ellos está ahí en SAP,
que contiene 24 módulos. Dentro de sus 24 módulos está, por ejemplo, el módulo de producción, el módulo de recursos humanos, el módulo de finanzas y contabilidad. Obviamente tiene que llevar toda la parte fiscal, la parte de facturación. Tiene que llevar también algo que se llama WMS, por ahí para que tomen nota, que tiene que ver con los Warehouse Management System, que tiene que ver con todo el sistema de administración de mercancías, es decir, todo lo que se graba, imagínate en algo. Hoy tenemos algo que se llaman CEDIs, que son centros de distribución, y ahí llegan las órdenes bajo una metodología que surge de los procesadores o de los microprocesadores y de las pilas. Estos tipos de pilas se llamaban FIFO, aquellos que conocen un poco de la teoría, y tenían que ver con los first in, first out, primero en entrar, primero en salir, y es un modelo que se ha adaptado hoy en los centros de distribución que se llama ahora el PEPS, primeras entradas, primeras salidas, aquellos que lo han escuchado. Entonces, es importante tener un sistema de administración de inventarios o de almacenaje, porque entonces hay que etiquetar cada movimiento que se realiza. Llegaron tantos, recibimos tantos, tenemos ahí localidades ocupadas de tal producto con tal fecha de caducidad, con tal volumen, con tales características, y entonces hoy también eh, tuvimos que distribuir a diferentes áreas, y esas áreas pues tengo que registrar los surtidos, si se fueron a Chihuahua, si se fueron a Tijuana, si se fueron a Baja California, si se fueron a la parte del sur, a Veracruz, a Tabasco, a Chiapas, ¿no? A Guerrero, etcétera. Yo tengo que llevar un sistema de administración de almacenamiento. De la misma manera, de la mano, con los enlaces, las bases de datos, pues tendría que llevar a su vez la contabilidad. ¿Cuántas órdenes de compra recibí? ¿Cuántas órdenes de despacho? ¿Cuántas órdenes de surtido? ¿Cuántas órdenes de embarque? Y también la ruta de los diferentes transportes. ¿Cómo traigo la mercancía, por ejemplo, en un sistema de administración de bases de datos y tengo que registrarlo bajo los diferentes modos de transporte, si fue aéreo, marítimo, terrestre, terciario, arrendado, 3PL, 4PL, 5PL? ¿Y por qué les hablamos de esto? Porque finalmente son administración de bases de datos. Ustedes sirven, como bien decía Giovanni ahí, pues tienen que tener una noción buena, vasta y profunda de todo lo que tiene que ver con un sistema de administración de bases de datos. Esto se aplica no solamente en la industria. Imagínate esto, tenemos una base de datos por ahora, por ejemplo, cuando los sistemas colapsaron con la vacuna, yo tenía que tener un registro de una base de datos, la memoria suficiente, la ergonomía suficiente, la vinculación suficiente, la herencia, la redundancia, la parte recursiva para las bases de datos, por ejemplo, para poder registrar a 130 millones de pelados que somos en México, y todos los tenía que tener registrados y enlazados, por ejemplo, con el CURP. Y el CURP nos daba exactamente o inmediatamente los datos. Esas bases de datos, por ejemplo, con un CURP, hoy enlazamos para hacer el trámite de una licencia, hoy enlazamos para el trámite de hacer antecedentes no penales, hoy enlazamos para el trámite, a lo mejor incluso ante el registro civil, algún acta de defunción, algún acta de nacimiento. O sea, están entendiendo, hay bases de datos de respaldo atrás, bases de datos de respaldo atrás, y hay toda una ciencia de los datos de los cuales nosotros estamos platicando. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Sí, Quiero que señor. me aclare. Mire, yo sabía que las pilas, la teoría de la pila se lee al revés, de abajo hacia arriba, y las colas se Ajá. leen desde el principio al final. Usted dijo que las pilas están ahora, eh, que es primero, lo va leyendo. ¿Estoy bien o estoy mal en mi concepto? Porque si no, pues, para que yo lo averigüe bien. Ay, no, a lo mejor ahí lo dije demasiado rápido, lo voy a aclarar. Hay diferentes metodologías en la pila del procesador, ¿sale? Y Ok. uno de ellos en los que se versó era que finalmente el primero que entra es el primero que sale, es el primero que sale, ¿de acuerdo? ¿No sería eso una cola? Eso sería una cola, finalmente. No es la única y no es la que rigen en este momento los sistemas, pero sí las distribuciones. Sí, las distribuciones. Ok. Sí, porque yo sé que la teoría de la pila es el de último es el primero y el primero es el último.
Bueno, así lo tenía entendido. Hay finalmente FIFO o hay primero en entrar, último en salir. Ok. O Ah, sea, bueno. viene de la metodología, pero existe en esta parte. Déjame compartirte aquí una imagen rapidísimo. Obviamente todo lo tenemos que ligar, les voy a compartir. Es bueno que pregunten, me agrada que pregunten bastante bien porque lo tenemos que enlazar. Pero el modelo que sacaron hoy, por ejemplo, para la distribución en logística, tiene que ver directamente con los modelos que vienen de los sistemas informáticos. Uno de ellos fue eso, o sea, first in, first out, primero en entrar, primero en salir, aunque existe otra vez, les quiero aclarar, el tipo de pilas, lo que tú estás diciendo, primero en entrar, último en salir, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero imagina esto que tienes una cuestión a granel y que van cayendo las barritas, van cayendo barritas, por ejemplo, de chicles, en una barrita de chicles. El primero en entrar va a ser el primero en salir seguramente. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, vamos por ahí a ver, ¿no? En ese sentido. Déjenme ver, aquí está, ahí está, los elementos, a lo que yo me estaba refiriendo. Ahí están los tipos de pilas. Obviamente hablamos de procesadores de alojamientos y almacenamientos de memoria. Déjenme buscar una imagen adecuada para ustedes. Aquí está, mira. Ahí está LIFO. Ahí está LIFO. LIFO que podemos ver. LIFO debe significar the last in, first out. Eso es lo que debe significar LIFO, ¿no? No me interesa tanto la información, sino la imagen. La perdí. ¿Dónde está? Vamos a ver aquí. Aquí, ¿no? Ahí está. ¿Alcanzan a ver esta imagen? ¿Ya vieron? Tenemos dos opciones ahí, mi estimado Giovanni. Ahí dice FIFO, y entonces FIFO dice first in, first out, primero en entrar, primero en salir. Pero también existe una LIFO, que es last in, first out. Primero en entrar, último en salir. Ok. Sí. Esa era mi duda. Claro, es todo un tema el tema de pilas, finalmente con las EEPROM, las ERAM, las flash, por ejemplo, las volátiles, pero bueno, ese es otro rollo. Pero lo que les quiero decir es que la ciencia de los datos toma sentido. Imagina algo tantito, Giovanni, dentro de esto y ya entrando en el contexto. Imagina que tú tienes productos en una base de datos, en un sistema, y esos productos son perecederos. Pues tú no tendrías que crear un LIFO, tú tendrías que crear un FIFO, porque se supone que el primero en entrar, pues debe ser el primero en salir, ¿no? Porque el producto es perecedero y puede caducar. ¿Sí se entiende eso? Sí, 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 sí. Pero, bueno, suponiendo que, haya o sea, hayas hecho algo antes, el primero que entró, va a ser el primero en salir. Pero si ya tienes algo agregado, ya va a ser el último en salir. Claro, 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 totalmente, ¿no? Está bien, profe, pues sí, era más que nada esa pequeña dudita que tenía para que No, y qué bien, refrescar mi bien, conocimiento. bien, bien fundamentado, bien preguntado, para eso es. Rubén, ¿tienes alguna pregunta? Él en el chat. Creo que sí, él desde el chat, vamos a leerlo. No, todo bien. Ok, vamos a continuar ahí. Y fíjense bien, les voy a compartir ahí mi pantalla, vamos a leer algún concepto básico para seguir explicando, pero creo que ya tienen parte de la idea del panorama. ¿Qué va a ser una base de datos, chicos? Pues la base de datos va a ser el conjunto de aquellos datos relacionados entre sí. Aguas, están enlazados o a veces no enlazados.
Los datos van a ser hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Ejemplos de bases de datos, nombres, número de teléfonos, direcciones y todo lo que sea del área de nuestro interés, nosotros tenemos que proporcionar a la base de datos, número 1, accesibilidad, número 2, flexibilidad, número 3, seguridad. ¿Qué otra cosa le podemos asegurar a la base de datos, chicos? Confiabilidad, ¿no? ¿A qué te refieres con ese concepto? Que la base de datos no sea expuesta Es decir, que a... tenga seguridad, ¿no? Ajá. Imaginen por un momento y dimensionen, por favor, estimados estudiantes, dimensionen por un momento, este, que ahorita, por ejemplo, en guerra Rusia y Ucrania, pues las bases de datos juegan un papel importante. No puedes acceder a las bases de datos del gobierno. Imagínense que se violara o que fuera vulnerable una base de datos, por más mínima que sea del gobierno, es oro puro. ¿Cierto o falso? Muy cierto. Entonces, una base de datos tiene que tener seguridad. Imagínate esto, llegó un momento en el que el presidente que estaba anteriormente, Enrique Peña Nieto, decían que tenía cáncer y cáncer de huesos. Imagínate que por algún momento robáramos la base de datos del historial médico de un presidente o de cualquier secretario o de la Cámara de Diputados y Senadores o de lo que hay detrás, por ejemplo, de lo que se está gastando en una refinería con reactores, con todos los presupuestos, dónde se están autorizando, aunque ya hay un IFAI, Instituto de la Información y la Transparencia del mismo, pero imagínate que hay datos sensibles que se guarda el gobierno que por algún momento fueran vulnerables. Pues la base de datos sirve para dos cosas, ¿estás entendiendo? Sí. ¿Cuáles van a ser las propiedades implícitas, mis amigos? Una BD o base de datos va a representar algún aspecto del mundo real. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente, con cierto significado, es decir, del área de interés. Ya vimos para logística, vamos a tener cierta área de interés. Si yo tuviera ciertos productos, ¿qué me interesaría saber de ellos? El nombre del producto, ¿Qué otro? su fecha de caducidad, qué producto es, ¿Qué más? qué Tamaño, precio, volumen, lote, gramos, gramos o gramaje, dimensiones, ¿no? ajá, la marca, Tipo de empaque, de embalaje. ¿Saben qué es eso? embalaje, no, La forma en la que se cubre el producto para poder ser transportado. el empaquetado, Claro, el etiquetado, el SKU, que es el código que lo va a identificar y trae la información básica mínima necesaria. Tú que trabajas en el gobierno, me dijiste, ¿verdad, Giovanni? sí, ¿Qué datos me interesarían del personal o de la ciudadanía? su domicilio, su Ajá. nombre, su Ujú. edad, cuántas personas viven en su vivienda, cuentan con agua, cuentan con luz, su vivienda es de concreto, de lámina, su techo es de lámina, de concreto, de guano. Y esa Hay información diferentes, es oro puro, ¿no? demasiado. Claro. Entonces, una base de datos está dirigida a un grupo de usuarios y tienen ciertas aplicaciones preconcebidas, consultar saldo, retirar, consultar movimientos, imprimir estado de cuenta, le interesan a dichos usuarios hacer operaciones con tarjeta, sin tarjeta, consultar depósitos, consultar retiros. ¿Están entendiendo? Sí. Muy bien. En definitiva, una BD tiene una fuente de la cual derivan los datos. Estos interactúan con el mundo real, ya lo vimos. Y tienen un público que está interesado en el contenido de la base de datos.
Hay a quien no le interesa la base de datos. La base de datos pueden tener cualquier tamaño, se pueden generar manualmente, mecánicamente o automáticamente con la parte de la ayuda de la estadística y la teoría de muestreo. Bien, la base de datos computarizada se pueden crear, como les decía, y mantener con un grupo de programas de aplicación escritos específicamente para esta tarea mediante un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué rayos es eso? Pues es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Un sistema de gestión de bases de datos va a ser aquel software de propósito general que va a facilitar el definir, construir y manipular diversidad de aplicaciones de las bases de datos. Para definirla hay que especificar estructuras, tipos de datos y las restricciones de cada uno de ellos. Construir una base de datos es el proceso de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado. Y ahí le vamos a dejar, fíjense bien, hoy el gobierno construye bases de datos. ¿Cómo construyó la base de datos? Bien fácil, meta su CURP, número 1, número 2, de dónde es, de qué municipio o de qué estado, si es del Estado de México, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, meta a cuál de los 125 municipios pertenece. Y entonces uno metía su información. ¿Con qué vacuna fue usted vacunado? Vale la redundancia. E informaba uno con Sputnik, con CanSino, con AstraZeneca. ¿Y qué lote le tocó? Ese lote nos proporcionaron en una papeleta. Para la primera aplicación, para la segunda aplicación ya era una base de datos automatizada. Metías el CURP y ya aparecía esa información guardada. Usted ya lleva la primera vacuna de tal, usted ya lleva una aplicación de tal, con tales datos, tal día, tal fecha, le toca el refuerzo. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Dudas, preguntas? Una base, una base de datos está constituido por caracteres, igual, ¿no? Son caracteres, que forman algo lógico. Puede ser lógico, puede ser booleano, puede ser numérico, puede ser alfanumérico, alfabético, puede ser combinacional, especializado, cuanto tú quieras combinarle. Hoy, por ejemplo, las contraseñas de nuestro correo nos piden que tengan mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y un carácter especial. Ahí está la combinación de la base de datos. ¿Dudas? Ninguna. Prepárense, la siguiente clase, el próximo miércoles, les invito, nos vemos a las 8, va a estar por demás interesante porque vamos a estar viendo las aplicaciones y lo que tiene que ver con herencia, con recursividad, con programación, con gestión, con vinculación, con clonación de bases de datos. ¿Les parece bien? Sí, maestro, no hay ningún problema. ¿Se va a adelantar algo en el Brightspace? ¿Voy a qué, perdón? ¿Se va a adelantar el trabajo? ¿Cómo se va a evaluar? No, ustedes tienen que subir ahí en la tercera semana, tienen que subir ahí, tienen un trabajo que es el primer proyecto. Lean por favor las instrucciones. Si tienen dudas, yo se las resuelvo el próximo miércoles con todo el gusto del mundo. Ok. ¿Solo por Brightspace va a estar calificando, maestro? Solo por Backpage está calificándose y esta clase es para poderles complementar el conocimiento, como ahora. Ok. Está bien, maestro. Muchísimas gracias. Que pase buenas noches. Gracias, que tengan una excelente noche, un gusto en conocerles. Gracias, igualmente.